Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar el famoso teorema de Pitágoras, que es un teorema que se aplica en geometría y que, bueno, habla de un personaje matemático que es mundialmente conocido, que de hecho podría ser, se puede decir sin ningún problema, que es el matemático más conocido a lo largo de la historia, justamente por este teorema. Ahora, este teorema, hablando un poco de historia matemática, no es que él lo haya inventado en realidad, ¿ya? Fíjense que la aplicación que tiene este teorema, que es una aplicación geométrica, viene desde mucho antes de que incluso él naciera, ¿ya? Pitágoras nació alrededor del 500 a.C. y resulta que en la historia matemática uno puede revisar que hay registros de los egipcios en algunos papiros que se encontraron, donde está la aplicación del teorema de Pitágoras, por supuesto sin el nombre del teorema, ¿ya? Está la aplicación. Incluso en comunidades mucho más antiguas, por ejemplo los sumerios, ¿no?, que es la primera civilización de la que se tiene registro que ocupó matemáticas. Puntualmente eran muy genios en matemáticas, ¿ya? Ellos tenían un conocimiento de la matemática muy avanzado para su época. Y esta civilización también tiene algunas aplicaciones de este teorema sin, otra vez, llamarle con el nombre que hoy día nosotros lo conocemos, ¿ya? Entonces lo que hizo Pitágoras fue tomar este teorema, esta aplicación, generalizarla, ¿ya?, establecerle ciertas reglas y a partir de eso colocarle un nombre, ¿ya?, para que se conociera a lo largo de la historia y se le pudiera aplicar con conocimiento de causa. ¿Ok? Y el teorema dice lo siguiente. Dice que nosotros vamos a tener un tipo de triángulo, que ya revisamos en alguna otra oportunidad cuáles son los triángulos que existen, y nosotros vamos a ocupar solo uno de ellos, que es el triángulo rectángulo, o sea, aquel triángulo en donde hay un ángulo de 90 grados. Vamos a ponerle los vértices a este triángulo. Ya, y tenemos que ese triángulo llamado ABC es un triángulo rectángulo, ¿ok? Aquí en el vértice C está el ángulo de 90, que acuérdense le colocábamos un cuadrado dibujado para decir que es un ángulo de 90 grados. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Aquellos lados que formen este ángulo de 90, estos dos lados de acá, son los que forman el ángulo de 90, reciben el nombre de catetos. Ya no es que nos vayamos a hablar de lados del triángulo, pero en particular para este triángulo, en vez de hablar de lados, vamos a hablar de catetos. Cateto 1, cateto 2, el orden un poco ahí no importa, ¿ya? Pero sí tener claro que entonces los lados que forman el ángulo de 90 son los que se llaman catetos. Mientras que el otro lado, el tercer lado que nos está quedando, que viene siendo una especie de diagonal, si lo quieren ver así, o también es más fácil ubicarla porque viene siendo el lado que está justo enfrente del ángulo de 90, ¿ya? Ese lado recibe el nombre de hipotenusa, ¿ya? Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. La hipotenusa, que es esta medida que acabamos de mencionar, siempre va a ser más grande que los dos catetos, ¿ok? Siempre de los tres lados que tiene el triángulo, los dos catetos, en la hipotenusa, siempre la hipotenusa es la medida más grande, ¿ya? Eso va a ocurrir absolutamente siempre, en todos los casos que nos topemos con un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema nos dice lo siguiente. Si yo conozco de estas tres medidas que les coloqué letra acá, la medida de este lado se va a llamar A, la medida del lado CA se va a llamar B, y el tamaño de la hipotenusa se va a llamar C. Si nosotros conocemos dos de esas tres medidas, o sea, A, B y C, conocemos dos de ellas, cualquiera, entonces vamos a poder calcular siempre la tercera medida, o sea, la que no conocemos, ¿ya? ¿De qué manera? De la siguiente manera. El teorema dice esto. Un cateto al cuadrado, este cateto, esa medida, yo la elevo a 2, estamos pensando en potencia, más el otro cateto, también se eleva a 2,
Entonces la suma de esos valores siempre nos va a dar la hipotenusa elevada a 2. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, veamos un ejemplo con números para que les quede claro. Supongamos que tenemos este triángulo rectángulo de medidas 3 y 4, los catetos. La hipotenusa no la conocemos y con el teorema queremos nosotros descubrir cuánto mide ese lado. Entonces, el teorema nos dice lo siguiente: este cateto que mide 3 lo tenemos que elevar a 2, más este segundo cateto que mide 4 también lo tenemos que elevar a 2, y eso nos va a dar la hipotenusa que estamos buscando también elevada a 2. Es el que no conocemos, ¿ya? Entonces vamos a resolver aquí los cuadrados o las potencias para luego hacer la suma. Entonces 3 elevado a 2 es lo mismo que decir 3 por 3, y eso nos va a dar 9, más 4 elevado a 2 es lo mismo que decir 4 por 4, y eso nos va a dar 16. Hacemos la suma, mantenemos la otra parte intacta, y resulta que esto nos va a dar 25. Pero cuidado, aquí vamos a llegar y vamos a dejar instaurado un concepto que lo vamos a ver en una clase siguiente. Aquí nos queda este valor. Dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, la hipotenusa elevada a 2 nos va a dar 25. Entonces, no es que ese sea el resultado que nosotros estamos buscando. El que nosotros estamos buscando es aquel número que cuando lo elevo a 2, o aquel número que cuando lo multiplico por sí mismo, me da como resultado 25. Entonces, la idea es la misma que acá arriba. Aquí el 3 elevado a 2 era 3 por 3. Aquí 4 elevado a 2 es 4 por 4. Entonces pensemos en algunos casos. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces nos dará 25? No puede ser ni el 3 ni el 4 porque tenemos los valores aquí. ¿Qué pasa si probamos con el 5, por ejemplo? 5 por 5. Y resulta que eso justamente nos da 25. Entonces el número que nosotros estamos buscando es el 5. ¿Ya? Entonces la hipotenusa en este caso vale 5 unidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5 por 5 nos da 25. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una situación en donde, bueno, en esta parte puntual, lo que está aquí en rojo, estamos aplicando un concepto que se llama la raíz cuadrada, que eso lo vamos a ver en una siguiente clase, ¿ya? Pero se los dejo ahí como dato para que ya tengan una idea de qué es lo que vamos a ver en las clases posteriores, ¿ok? Y con eso entonces logramos calcular esta medida, ¿ya? Esa es la manera más sencilla entonces de aplicar el teorema. Conocemos la medida de los dos catetos y queremos determinar la medida de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, veamos otras dos situaciones, porque vimos, como les acabo de mencionar acá, que los que conocemos son los catetos, pero no la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora conocemos, por ejemplo, un lado, un cateto, y la hipotenusa, y nos piden determinar el otro cateto que falta? Entonces, vamos a ver esas situaciones. Por ejemplo, vamos a borrar aquí estos nombres porque ya los conocemos, ya tenemos una idea. Y vamos a trabajar acá con algunas medidas. Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos que este cateto de aquí va a medir 12 y la hipotenusa va a medir 13 unidades. Entonces la pregunta va a ser, ¿cuánto mide este cateto? Pongámosle A o B, da lo mismo la letra, ¿ya? Supongamos que ese cateto vale B unidades. Y queremos a través del teorema descubrir cuánto vale entonces este cateto. ¿Ya? Vamos a aplicar el teorema nuevamente, pero cuidado, que aquí cuando lo apliquemos va a quedar lo siguiente. El primer cateto mide 12, entonces va a quedar 12 al cuadrado, más el segundo cateto es el que no conocemos. ¿Ya? Como no lo conocemos, va a seguir siendo B al cuadrado. Igual, el tercer cateto, que en el fondo es la hipotenusa en realidad, es 13 al cuadrado. Ya, y aquí entonces lo siguiente, por favor.
Como no conocemos el cateto, lo que vamos a hacer es despejar el cateto. ¿Ya? Despejar en matemáticas significa encontrar el valor de la incógnita. Entonces nosotros vamos a escribir así. Esta es una posibilidad también del teorema. Si queremos saber cuánto vale el b, entonces tenemos que aplicar esta modificación del teorema. ¿Ya? Sale de acá mismo, por supuesto. B cuadrado es lo mismo que C cuadrado, y como el A estoy sumando, si uno lo cambia del lado de la igualdad, pasa ahora a restar. Entonces este teorema, que sigue siendo el teorema de Pitágoras, uno le va a llamar teorema recíproco. ¿Ya? Va a ser el teorema recíproco, pero el mismo teorema de Pitágoras, por supuesto, lo estamos modificando un poco. Se puede hacer porque esta igualdad del teorema se cumple, y cada vez que nosotros tenemos una igualdad entre dos variables, entre dos números, letras o lo que sea, podemos modificar a nuestro antojo esa igualdad. Entonces, vamos a reemplazar. El que no conocemos es el b, así que lo vamos a tener como b al cuadrado, o b elevado a 2. C es nuestro número aquí, que es 13. 13 por 13, eso nos da 169. Menos A, que es 12 por 12, y eso da 144. Nos queda hacer la resta. Esa resta nos va a dar 25. Y otra vez llegamos a la situación de que ahora el b al cuadrado, o sea, el b elevado a 2 nos da 25. Y otra vez tenemos que pensar en lo mismo. ¿Qué número multiplicado por sí mismo dos veces nos va a dar 25? Tal como el caso anterior, resulta que el b en este caso va a valer también 5. ¿Ya? 5 por 5 nos da 25. Y con eso entonces, con un teorema recíproco, logramos encontrar el otro cateto del triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Fue modificar un poco el orden de nuestro teorema de Pitágoras, cambiándolo a uno de los recíprocos para poder encontrar ahora un cateto. En el caso anterior descubrimos cuánto valía la hipotenusa. Pero nos queda una tercera opción. Una tercera opción, que es la siguiente, que es también modificar el teorema, el recíproco, y vamos a ocupar los mismos números. Se van a dar cuenta de lo siguiente. O sea, perdón, vamos a cambiar un poco los números. Ahora el que no vamos a conocer es el cateto A. Ojo, en todo caso, que nosotros podemos llamar A y B, o A y B, cualquiera de los dos catetos, ese orden no importa tanto. Entonces, vamos a cambiar acá los números y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner aquí que ahora nuestra hipotenusa va a medir 17, este cateto va a medir 15 y este cateto no lo conocemos. ¿Ya? Entonces, como queremos encontrar el A ahora, vamos también a aplicar un teorema recíproco. Y el otro recíproco es este entonces. Es muy parecido al anterior en realidad, cambia el orden entre el A y el B. De alguna manera como que se intercambian. ¿Ya? Entonces este es el otro teorema recíproco de Pitágoras. Tenemos entonces dos recíprocos. ¿Ya? Tenemos el teorema inicial y dos recíprocos. Bueno, apliquemos entonces el recíproco. Vamos a reemplazar. Nos va a quedar A al cuadrado igual a C al cuadrado, que es nuestra hipotenusa, que ahora vale 17, menos 15 al cuadrado. Entonces vamos a resolver. 17 al cuadrado es 17 por 17. Con un poquito de tiempo ustedes van a llegar a este valor, 289. Menos 15 al cuadrado, 15 por 15. También hacen el cálculo ahí y se van a llegar a este valor, 225. Hacemos la resta y vamos a llegar a que el A al cuadrado vale 64. Entonces ahora tenemos que pensar otra vez lo mismo que antes, con el caso del 25. Tenemos que pensar, ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces nos va a dar 64? Sabemos que ya no puede ser el 5, porque 5 por 5 me da 25. Y la técnica más sencilla es ir probando. Entonces ahora probamos con el 6. 6 por 6 nos da 36, tampoco puede ser. 7 por 7 nos da 49, tampoco puede ser. 8 por 8 nos da 64. Entonces el que estamos buscando vale 8. Y descubrimos nuevamente
descubrimos nuevamente cuánto vale el cateto. ¿Ya? Entonces, tenemos el teorema, tenemos dos recíprocos. La idea es buscar algunos de los datos que nos faltan. Pero cuidado con lo siguiente. Cada vez que nosotros estamos buscando un valor del teorema de Pitágoras, alguno de los catetos o la hipotenusa, necesitamos conocer dos de esos tres datos. Es decir, tenemos dos catetos y una hipotenusa, tres elementos. Para conocer alguno que nos falte, estamos obligados a conocer los otros dos, sea los dos catetos para determinar la hipotenusa, o sea un cateto y la hipotenusa para determinar el otro cateto que falta. ¿Ok? Eso entonces es lo que ustedes van a trabajar, aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Perfecto? Entonces, cualquier duda o consulta, muchachos, ya saben dónde la tienen que hacer. Que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima clase.